Lo llevamos... Parece que no, pero me suena esto ya. Sí, parece que lo hemos hecho alguna que otra vez, ¿no? Hoy queríamos hablar de un tema. Con esto de que Estados Unidos, pues el Tribunal Supremo ha repenalizado el aborto a nivel nacional y ha cercenado los derechos de las mujeres, pues vamos a dar un paseo retrospectivo, ¿no? por nuestra querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pues queríamos hacer un recorrido, sobre todo en todas las leyes que la derecha española simplemente ha intentado echar para atrás desde que existe la democracia en este país, desde hace casi 40 años. Claro, porque antes de la democracia, como solo mandaban ellos, no tenían que pelearse con nadie. Chan, chan, chan. Bueno, vamos a hacer un paseo por 4 leyes en España, o por 4 cuestiones legislativas. Una es, a modo retrospectivo, primero, la ley de matrimonio homosexual en España, de 2005-2006. La ley del aborto en España del año 85, la ley del divorcio del año 81 y los cambios legislativos en cuanto a la ley a todo lo que tiene que ver con el tema de la legislación en torno a el adulterio, ¿no? Y las infidelidades en el matrimonio. Esta yo no me la sabía y es muy mágica. Es realmente de otro milenio. La verdad es que sí, está bastante bien, Y bueno, no voy a meter yo la mano, mueve tú si quieres Yo me voy el ratón. Vamos ya con la primera de todas, que es la ley de matrimonio homosexual entre personas. Aquí vemos que la ley es legal del 3 de julio de 2015. Es una propuesta, es una de las grandes propuestas estrellas en esa legislatura del Partido Socialista, de la mano de quien entonces era presidente del gobierno, que era José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, podemos entrar en un mundo increíble, en un mundo increíble. Mira, aquí por ejemplo tenemos uno de hace un año de Público, para que no se nos olvide que cuando se cumplieron 15 años de la legalización del matrimonio homosexual, que supiéramos gentuza como esta, como Rouco Varela y demás, y vamos a recordar a la gente cómo la derecha siempre está en contra de expandir derechos y de ampliar derechos, a no ser que seas de ese 1% que tanto les gusta a ellos. A ver si sale el audio de una mujer en COPE, que aquello era increíble. Cadena COPE, 30 de junio de 2005, Cadena COPE con unos cuantos reporteros en la manifestación en Madrid contra la ley del matrimonio homosexual. Le ponen el micrófono a una señora para que diga qué opina del matrimonio. Atención a esta señora, por favor. Una opinión de una manifestante. Hay muchos aquí que están aquí apoyando. Niños con caretas blancas, la boca cruzada por dos esparadrapos, con el lema Zapatero no nos escucha, Zapatero no nos deja hablar. Devolvemos de momento la conexión, Nacho. Con los fachas, que son en la COPE. Que le vayan cortando. Que le vaya cortando el reportero a ese señor. Venga, Marga. Venga, hasta luego, Margarita. Pañales, Marga. Venga, adiós, Marga. No, y además, bueno, básicamente lo que dice esta mujer es que si tienes la amígdala mal, te vuelves gay y que lo estudió en psicología. Y algún día te presenta queja a tu esperma, Oye, que me estoy encontrando con caca. Falsa ciencia, de nuevo. Se inventan cosas científicas para tapar que solo es una cuestión religiosa de ellos. 36 millones de mujeres ahora ya no pueden tener acceso al aborto en Estados Unidos. 36 millones. En 13 estados de Estados Unidos del Sur. ¿Y cuántos millones de mujeres han votado a Trump o son pro cadenas como Fox o están haciendo prácticas de apoyo a todo a la alt-right esta americana, ¿no? Far right from right. Sí, a la llaman derecha, alt-right, que son los fachas de toda la vida, pero en Estados Unidos. A la derecha larga de la derecha. Supremacistas. ¿Sabes qué pasa? Que luego viene el puñado de turno a decirte, es que los políticos no vienen de Venus, son de aquí y hacen lo que la sociedad... Sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no depende del gobierno de Estados Unidos. Efectivamente. Tras su aprobación, el Partido Popular presentó un recurso contra la ley en el Tribunal Constitucional, que se resolvió 7 años después. Menos mal que mientras eso la gente se podía casar, porque estos sinvergüenzas querían dejar una década a la gente sin poder casarse. El Partido Popular hizo todo lo que estuvo en su mano para que estos derechos no llegasen al colectivo LGTBI. Todo lo que estuvo en su mano. Votar en contra, tirarlo en el Senado, llevarlo al Constitucional, todo lo que pudo. Y ahora esta gente
vemos a miembros del Partido Popular en los últimos años como Alfonso Alonso, Javier Maroto, casándose con sus parejas del mismo sexo. Tanto ellos como la gente que los apoyó en su día. Porque hay que ser responsable. Es decir, hay que ser responsable no solo tirar al representante, sino también al representado. Así fue, y como esta, pues otras tantas que vamos a seguir viendo. ¿Cuál ha sido otra de las leyes que el PP ha intentado echar para atrás? Pues vamos, por ejemplo, a la ley del aborto. La ley del aborto en España está aprobada en el año 85 a través de ley orgánica y, bueno, recientemente también se ha reformado. Entonces, pues mira, tenemos aquí cómo es lo del aborto durante el siglo XIX, Segunda República, hasta la ley orgánica del 85. 12 primeras semanas, los 3 primeros meses durante la Segunda República Española. Cosa que se quita en... Y sorpresa, cuando llega Franco. Claro, el bando franquista lo deroga, aquí lo vemos. Bueno, aquí tenemos bibliografía para que sobre el aborto, porque a alguien le interesa, ¿vale? Tenemos aquí la práctica del aborto en España, anticoncepción y aborto en diferentes puntos de la historia de España, por si a alguien le interesa análisis de un proceso sociopolítico del aborto en España. Y en los últimos 10 años han pasado dos cosas con esta ley del aborto. Una, que cuando gana las elecciones por mayoría absoluta el Partido Popular en 2011, de la mano del recién nombrado ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se intenta dar pasos atrás, como ha hecho el Tribunal Supremo en Estados Unidos, pues intenta el PP hacer una nueva ley del aborto, reformar la ley del aborto para penalizarla más, ¿no? Para penalizar más el aborto. Eso, gracias a la movilización de las mujeres, se consigue que no solo que eso no salga hacia adelante, sino que además acaba con la carrera de Alberto Ruiz Gallardón. Y bueno, pues ahora también se está pensando también en una mejora de la ley del aborto. Fijaos, hay años que bajan. ¿Y por qué bajan? Porque ahora es seguro. Ahora no hay que tener miedo. Pero no solo eso, sino que también hicieron los anticonceptivos y el tema mucho más abierto, mucho más posible. La educación sexual en las aulas fue posible, a pesar, de nuevo, de que estaban en contra de que se nos educase en las aulas, y mira que se nos dice bien poco sobre las opciones que tenemos. Pero volvemos a las mismas. Cuanto más informados estés, menos tendrás que abortar. Es decir, en mi caso, después de parejas sexuales, etcétera, yo nunca he tenido un aborto. Y si lo llego a tener que practicar, espero tener mi derecho y no tener que irme a ningún otro país a hacerlo. En el año 76, según datos del Tribunal Supremo, entre 200 y 400 mujeres murieron por abortos clandestinos en España. ¿Cómo está la cosa para que la Organización Mundial de la Salud advirtiese a Gallardón que restringir el aborto solo provocaría más mortalidad materna? Bueno, y suerte, bueno, la ley del aborto fue ley orgánica. Y bueno, en aquella época el Partido Socialista tenía super mayoría absoluta, era la legislatura del récord de los 202 escaños del PSOE, y podían hacer las leyes orgánicas y demás como les pareciese. Entonces, vamos a ver, hace 4 días, en un país como Estados Unidos, a la cabeza del mundo libre, etcétera, etcétera, derogan en 13 estados la ley del aborto, entonces se lo penalizan. Y hace 2 días hay un atentado en Oslo, que no en Irak, con respecto al movimiento LGTBI. ¿Qué va a ser lo siguiente, el divorcio? Hombre, se está viendo, ¿no? Que no les gusta el matrimonio de gente del mismo sexo, no les gusta el aborto, pues ya, si tiran para atrás, lo siguiente va a ser el divorcio o el adulterio. Que todavía nos queda por ver lo del adulterio, que eso es buenísimo. Mágico. Eso es mágico. Mágico. Bueno, estamos aquí en la ley española de divorcio del año 81. Vamos a ir a lo que nos importa, que es los debates y su aprobación. El divorcio ya había sido legalizado, como tantas cosas, durante la Segunda República, con su correspondiente ley de divorcio, y fue evidentemente derogada por la dictadura franquista. Qué raro. No te creo. Con la muerte de Franco, lo primero que se empieza a hablar es la de divorcio. Es decir, como es normal, ¿no? O sea, la gente necesita tener libertad de poder estar juntos o no. Cosa que parece que... es que no me puedo creer que en este país
haya millones de personas que sin ninguna vergüenza te digan que tan malo era el franquismo como la Segunda República. O sea, es como si yo a esa persona le digo, tan malo es tu hijo o tu hija como Andreas Breivik, que ha matado a 70 personas. Y así nos pasa, ¿no? Que estamos a la vuelta de la esquina de que nos gobierne el partido más corrupto de Europa Occidental junto con fascistas. O sea, Pero, genial. ¿tú crees que eso va a ocurrir? Sí, muy claro. Por lo menos en muchos pueblos, en muchas comunidades, y es muy probable que en España. Porque en España los medios de comunicación tienen ya claro que hay Que se poner decantan por la claro, derecha. Que izquierda, que Perro Sánchez filotarra y nada, y Feijóo moderado. Feijóo moderado, ¿sabes? Bueno, pues mirad, la transición y demás, un ministro de Justicia de la UCD es el que lo propone. Fíjate, aquellos años cuando la mayoría del espectro de la derecha se tenía que hacer pasar por centro. O sea, que no podían enseñar la patita de que eran unos franquistas o unos fachas y tenían que... Porque habíamos hecho la transición, claro, ¿no? que somos de centro, somos liberales. Sí. En esa obligación de tener que no ser un cantoso de lo facha que eres, bueno, pues es como cuando no puedes fumar. Cuando eres fumador y no puedes fumar, que dices, vale, no puedo fumar, pero en el tiempo que estoy sin fumar me estoy ahorrando tabaco, dinero, salud y de todo, ¿no? Pues a esta gente le pasaba eso, que en lo que no podían enseñar la patita de fascismo, cosa que sí podían hacer 30 años después ya, pues claro, se veían obligados a hacer estas cosas. A un señor de UCD, que era el franquismo moderado, sacando una ley de divorcio, ¿no? Y cosas como esta. Bueno, pues la votación... Franquismo moderado me ha encantado. Claro, el franquismo... Dictadura moderada. Eso lo dijo Quique Peinado un día en un programa, que dijo... Porque su compañero, Manuel Burke, le preguntó, ¿y se puede ser franquista moderado? ¿Cómo se puede ser franquista moderado? Es como ser anarcofranquista. Porque Quique Peinado le dijo, sí, cuando muere Franco empieza la transición, se empiezan a hacer partidos y el franquismo moderado es UCD y el franquismo radical no es Alianza Popular, con Manuel Fraga, fundado por 7 ministros franquistas. Es que es un partido fundado por 7 ministros franquistas. No pasa nada. El 20 de noviembre del 35 todos estos eran fascistas y el 21 de noviembre se han despertado demócratas. ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Qué es bien! como esto que te empiezas a dormir y te quedas sin respiración porque todo el cerebro se le olvida. Me he olvidado que era franquista. Total. Sí, a mí a veces me ha pasado. O lo de que tropiezas. Te olvidas y te levantas ya demócrata. ¡Ay, coño! Joder, tenía yo la camisa de flechilla y... Fíjate, se me han caído las flechas. Coño. Sí, ya llevo coderas. Bueno, en fin. Dice, la votación de la ley, si bien el voto fue secreto, por lo que no se plasmó el resultado a nivel individual, los posicionamientos previos parecen concretar que a favor se presionaron, evidentemente, PSOE y PC. Las formaciones nacionalistas, PNV, Esquerra Republicana y la minoría catalana y la UCD, bueno, estuvieron ahí, estaban a favor, pero no tan desde un comienzo como PSOE y Partido Comunista. En el lapso de tiempo de la tramitación de la ley, pues hubo un cambio de presidencia de gobierno de Adolfo Suárez a Calvo Sotelo y entre medias, aquel 23 de febrero del 81. Maravilloso, por cierto. Recuérdame quién hizo ese intento de golpe de Estado? El coronel Tejero. ¿Coronel de la Guardia Civil. Correcto. Además es un capítulo, es la mayor vergüenza para la historia de la Guardia Civil que ese sinvergüenza diera ese golpe, porque la Guardia Civil siempre había sido conocida, para bien y para mal, por ser una institución leal al Estado. Hubiera república, hubiera dictadura, hubiera monarquía, siempre era leal al Estado. Y llegó este señor y dijo, bueno, vete se va. Y manchó la historia de lealtad al Estado de la Guardia Civil. A mí me encanta, además, que este señor hiciese exclusivamente 18 años de cárcel si llegó. Un señor que ha dado un golpe de Estado que en situación normal, recuérdame qué pasa en Consejo Militar. Históricamente el delito de golpe de Estado es lesa patria, es la traición de lesa patria, traición con resultado de lesionar la patria. ¿Qué se hace a los traidores? Históricamente, y lo dijo en su día cuando el golpe de Estado Negrín, que fue un líder político de la Segunda República, que estuvo toda la vida en el exilio, y Negrín lo recordó. Negrín dijo, a esta gente se le suele fusilar, o, en su defecto, la mayor condena posible de la ley, que son 40 años. Y este señor, en 15-16,
Y durante ese tiempo que estuvo en la cárcel, ¿qué pasaba? Pues en los 80 y 90, gente como Manuel Fraga decía cositas como pobre Tejero, que tenía buena intención. Lo que pasa es que las formas le perdieron. Claro, pero si eres franquista, ¿cómo no vas a decir pobre Tejero? Efectivamente. Entrando al hemiciclo, disparando. Y no solo eso. Claro, como España tenía que avanzar, igual que en los años 30, España tenía que avanzar, como nuestros países, con su ley de divorcio, con su ley de aborto. O sea, ya no estamos hablando de reivindicaciones izquierdistas, estamos hablando de reivindicaciones liberales en el sentido de la libertad individual de una persona. Y ni siquiera a eso le vendían. Con razón, a comienzos del siglo XX, entre siglo XIX y XX, uno de los bestsellers en Europa fue uno español de la parte más súper conservadora que se llamaba El liberalismo es pecado. Es decir, en España la derecha es tan derecha que no le gusta ni el liberalismo. O sea, cuidado. Bueno, solo le gusta el liberalismo económico ahora, ¿no? Claro, liberal en lo económico, imbécil en lo político. En anarcoliberalismo mejor. El liberalismo es imbécil en lo político y lo económico. O sea, ya es... Qué lástima lo que se ha hecho de la palabra anarquía, hablando de palabras como libertad, anarquía, han caído en desdicha. Es que sí, para empezar ya ha caído en desdicha la palabra ideología, que engloba ya todo, pues ya lo demás, imagina. De hecho, ya solo queda, como bien decía Marx, ya solo queda lo que a la burguesía le interesa, que es la idea de que el liberalismo como ideología y el sistema y el capitalismo como sistema social tienen ya el aura de universalidad y atemporalidad. Es decir, que parece que nunca empezó y nunca terminará. Bueno, evidentemente tiene unos comienzos y unas razones y unos contextos. Pero han conseguido que eso sea lo existente y lo que debe ser. Y todo lo demás son extravagancias. Es decir, o eres capitalista liberal y apoyas lo que te diga los medios de comunicación. Lo que te diga yo. Claro, o eres ya un extravagante que va desde ilusito a terrorista. Terrorista. Básicamente. ¿Por qué es en contra de ellos? No lo entiendo. No entiendo que ampliar libertades vaya en contra de nadie, por definición. Sí, a ver, va en contra de... Yo siempre he tenido muy claro que la gente... Una de las cosas que... ¿Qué es un facha? Yo siempre digo, ¿qué es un facha? Un facha es una persona para quien la idea de España está por encima de la idea de democracia. Entonces, esa gente tiene una idea de España, igual la gente que tiene una idea de América, una idea de Francia o Alemania, la gente facha tiene, mi idea de sociedad y de patria y de país es esta. Y no se debe mover. Por mucho que la sociedad diga que cambia y que haya no sé qué de valores democráticos, no, esta es la idea. Y eso está por encima. Eso es lo que te hace un puto facha. Y esto es lo que hace esta gente. Es decir, esta gente entiende que su idea de país excluye estas cosas. Y que si la sociedad o parte de la sociedad las quiere incluir, no. Esto me da igual a mí la democracia. Esto no tiene que estar. Ahora está muy visto, pero es que hace 10 años, cuando empezaban a aparecer en las televisiones toda esta gente, es decir, Pablo Iglesias, Ada Colau como portavoz de las plataformas antidesahucios, Íñigo Errejón y demás, a esa gente le tiraban por lo personal porque no podían atacarles dialécticamente. Y yo recuerdo a Ada Colau como creo que fue el desubicado de Paco Maruenda, que mientras Ada Colau hablaba de la pobreza y de los problemas nutricionales y tal, de la mucha gente y tal, no sé qué, él le soltó que, joder, pues para no ser de clase media alta, delgada no te veo. Ha hecho como Cletus el de Los Simpsons, ¿no? Geraldine, mira lo que le he dicho. Y seguro, acto seguido, se ha rascado el trasero, ha hecho así y se ha vuelto a rascar el trasero. Y ya está, es lo que ha hecho seguro. Pero luego se ha leído. Hombre, no hace falta ducha. Hoy viré. Bueno, bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Deberíamos hacer un programa de esas cosas. Deberíamos hacer un programa de esas contestaciones mágicas. Lo haremos. Bueno, tenemos ley del matrimonio homosexual, ley del aborto y ley del divorcio. Año 2005, año 85, año 81. Viene lo bueno. Todos propuestos y aprobados por gente que entendía que España tenía que ir hacia adelante, modernizarse e ir expandiendo derechos. Y todo siempre intentando ser parado por la España de siempre. La España negra, la España del retroceso, la España de los golpes de Estado, la España de las dictaduras. Y ahora viene la buena, la ley del adulterio. Durante el franquismo y hasta la transición, el adulterio estaba penado. Y esto iba de la siguiente manera. ¿Qué te pasaba si eras una mujer y eras infiel a tu marido?
Bueno, pues que tu marido te podía acusar de adulterio y de eso seguramente podía pegarte un palizón de muerte y a lo mejor no iba ni a la cárcel. Te denunciaba, te acusaban de adulterio y el adulterio eran 3 años de cárcel. ¿Qué pasa? Que por el Código Penal español, más de 2 años de pena vas a la cárcel. ¿Vale? Entonces, una mujer era infiel al marido, se le aplicaba la figura jurídica del adulterio, 3 años de cárcel, a tomar por el culo, a la cárcel. Si un hombre era infiel a su mujer, ¿qué pasaba? Bueno, lo primero es que socialmente estaba súper aceptado, no pasaba nada, Sí, tu canita al tu aire, canita al aire. irse de putas, todo muy bien, bien. genial. De hecho, incluso las películas de Destape en la transición de los 70, 80 y demás, de Fernando Esteso, Andrés Pajares, Antonio Azores, Juanito Navarro, toda aquella generación, que habían sido actores, sobre todo Juanito Navarro, Antonio Azores y demás, habían sido actores de comedia y algunas veces incluso de drama y tal, pero se metieron en un tipo de cine que básicamente era de tíos intentando meterla, estuvieran casados o no, básicamente. ¿eh? Qué maravilla el Estado. Todo maravilloso, todo maravilloso. Pero, ¿qué pasaba si un hombre era infiel a su mujer? Que la figura jurídica no era el adulterio, era el amancebamiento. Y el amancebamiento solo estaba penado con 1 año de cárcel. 1 año de cárcel, como en el Código Penal, si tienes menos de 2 años de sentencia, no vas a la cárcel si no tienes antecedentes, pues los hombres no iban a la cárcel. De hecho, a la mujer se le insistía en varias ocasiones para que le perdonase. Se insistía y se ha presionado, supongo, ¿no? Claro, hombre, cuando Todo es decimos parte. insistir es, mira tu hombre, y además la presión de decir, es que si tu hombre va a la cárcel, tú no eres nadie sola. Claro, porque Entonces, no tienes derechos. No, claro, es que no puedes. No eres nada, no eres ciudadano. No podías tener una cuenta bancaria. En el franquismo no podías tener una cuenta bancaria siendo una mujer sola. No podías conducir. No podías conducir. Bueno, sí, podías conducir, pero no podías hospedarte en ningún sitio, porque no tenías el libro de familia y no te lo autorizaba tu marido. Para trabajar, creo que también hacía falta una autorización del marido. Sí, por supuesto. Que no se daba y las mujeres no trabajaban en aquella época. Efectivamente. Mi abuela me cuenta que cuando ella tenía 14, 15 años, o sea, hablamos del año 50, 49, 50 tal, las chicas no se les daba ni un solo duro. A las mujeres no se les daba ni un solo duro para salir a dar una vuelta. ¿Qué pasaba? Que los duros los tenían los chicos. Entonces, las chicas, para poder tomarse una triste mirinda, tenían que ser invitadas por un chico. Y claro, eso que acarreaba turra y toqueteo y aguantar a gente indeseable y demás. Hombre, no siempre, a lo mejor había alguien simpático, pero bueno, para tomarte algo tenías que... Curiosamente en mi familia, mi bisabuelo era hijo del fundador de la Casa Republicana de Linares. Desde bien pequeñas, mis abuelas vivieron la guerra civil, mi abuela vivió la guerra civil, concretamente en este caso. Y resulta que cuando se instaura el nuevo régimen, las monjas no estaban maltratando a las niñas que no eran de familias bien en las escuelas. Vaya. Entonces mi bisabuelo saca a mi abuela de la escuela, le pone un profesor particular, que concretamente era un ex profesor de la República que le estaban buscando, y automáticamente enseña a mi abuela y a su hermana un oficio, ya que mi bisabuela era costurera. Y desde siempre las dos fueron económicamente independientes. Es decir, que mi abuela se permitió el lujo de casarse a los 27 años de aquella época y poder decirle perfectamente a su marido si esto no me gusta, vuelvo a casar a mis padres. Fíjate. Eso es lo que te hace la independencia económica. De hecho, para que una mujer pudiera separarse del marido en el franquismo y poder contarlo, poder sobrevivir para contarlo, pues básicamente lo que tenía que hacer esa mujer era a la fuerza irse a casa de sus padres y su padre decirle, mira, que venga tu marido si quiere, que le espero con la escopeta. Si no, o así, o no te escapabas del matrimonio. O te defendía tu padre escopeta en mano, y eso si tus padres se ponían de tu parte. Tus padres te decían que te volvieras con tu marido. Que hubo muchas de esas. Pero mira, esto no lo sabíamos. Lo de que Franco introdujo durante unos años el derecho del marido a asesinar a la mujer por infidelidad. Un adulterio defendió el
Uxoricidio por honor. Uxoricidio. Pero vamos a ver, ¿esto cómo se probaba? Es decir, este señor podía matar a su mujer y decir, me ha sido infiel y todo bien. Bueno, ponía, el hombre que matara a su esposa sorprendida en adulterio sufrirá pena de destierro y será eximido de castigo si solo le ocasiona lesiones. ¿Destierro a dónde? Porque durante el franquismo ya no nos quedaba nada más que Marruecos. Pero claro, vamos a ver. A ver, si la matas, se te destierra, vale. Pero si en vez de matarla, lo que haces es pegarle una paliza que no lo olviden toda su vida, Todo bien. eximido. A tu casa. Buenas tardes, gracias, saludos a la familia. Se dominó el privilegio de la venganza de la sangre y lo reintrodujo la legislación franquista hasta el año 63. Es decir, según ganan la guerra, o sea, no tienen suficiente con durante toda la década de los 40 ir causando el terrorismo de Estado por toda la España vencida, sino que encima en el año 63, o sea, sino que encima dicen, ¿por qué no? O sea, nos parece poco lo de ir practicando terrorismo de Estado por toda la España vencida. ¿Por qué no también damos en la facultad a los maridos de que ellos libremente, que nos vayan haciendo el trabajo, maten a sus mujeres? Claro, porque vamos a ver, si tienes a la mitad de la población subyugada por violencia, evidentemente no van a poder salir a ningún lado ni pedir ningún derecho. Es decir, si yo tengo miedo de que mi marido me pegue una paliza brutal, si le digo, oye, que a mí esto no me parece bien, y perfectamente pueda quedar impune, ¿qué vas a protestar? Si lo primero que tienes que hacer es sobrevivir. Efectivamente. Que volvemos a lo mismo. Con la situación actual económica, la mayoría de la gente no piensa en protestar porque se centra en sobrevivir, si es que no nos da para más. De nuevo, mira, la supervivencia. El uxoricidio es el asesinato de la esposa por parte del marido. La Segunda República, al eliminar el adulterio como un elemento tipificado como delito, también abolió la posibilidad de que los asesinos quedaran impunes al contemplarse como un crimen similar a otros, independientemente de que su origen estuviera en la infidelidad de la esposa. Claro, ahí también se eliminan los tribunales de honor. Claro. El restablecimiento del delito y el del uxoricidio por causa de honor se recoge en el Código Penal franquista en el año 44 y en concreto en el artículo 428. El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les produjere lesiones de otra clase, quedará exento de pena. Es decir, o sea que la cárcel no la pisas. No. El uxoricidio como prerrogativa del hombre, ¿no? El hombre tenía la prerrogativa de matar, lesionar a su esposa si la lleva en flagrante adulterio, o a la hija menor de 23 años mientras viviera en casa paterna y fuera sorprendida en análogas circunstancias. Es decir, que si tu hija está con un señor, si pillas a tu hija con un señor teniendo menos de 23 años, también la puedes matar. El amancebamiento para el hombre, el adulterio para la mujer, lo que hemos dicho antes. El Código Penal del 44 retoma las disposiciones del 42 y de nuevo señala como punible el adulterio y el amancebamiento. Comete adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que está casada. Aunque... Una preguntita, ¿qué pasaba si decidías no casarte? Pues eras la que se le da para decir santos. Qué maravilla. La estrecha, la frígida, no sé qué, la rara, hombre, por supuesto, claro. Pero entonces ahí podías buscar parejas, tener parejas. Claro, ibas a ser la puta del pueblo, eso sí, pero no ibas a tener ningún problema de estos, eso sí, verdad. Para el hombre no se contempla el adulterio conservándose el amancebamiento, que sería delito cuando el marido tuviera manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella. O sea, el amancebamiento notoriamente solo será delito si te canteas por la calle con ella o si la tienes en casa. Es decir, tengo a mi mujer y también tengo a la otra. Y mi mujer le por culo. Es que es increíble, macho. El hombre solo cometía delitos si era conocedor que la mujer estaba casada. En cambio, la mujer protagonista de la denominada mancebía sí cometía delito y le podía llevar a la cárcel. O sea, el hombre si era infiel a su mujer, le aplicaban amancebamiento. Pero a su amante... Todo bien. A su amante, que a lo mejor era una mujer soltera que ha conocido a ese hombre y ya está. A ella sí le caía adulterio. O sea, era increíble. Es increíble, de verdad. Bueno, nos vemos próximamente. Sí.
Chao, compitruenos. Si os quiere, de lejos, pero si os Pero quiere. si os quiere. Una cosita, lo que siempre decimos en Seamos Serios, hay que hacer caca. Sí, Teníamos un grito antiguamente que era Make Caca Great Again.